Vuelvo a grabar. Ahí vamos. Entonces, lo que le decía es, estamos en la situación de apagado del transistor, ¿no? Entonces, la secuencia más o menos es la siguiente. Venía circulando por acá la corriente I0. Este punto estaba aproximadamente a 0 volt, digamos, porque el transistor está encendido, entonces tenemos la tensión colector-emisor, pero idealizadamente tenemos 0 volt. Pero cuando este transistor alguien lo manda a corte, es decir, a abrirse, se comienza a levantar la tensión de este punto. ¿Está bien? Todavía no llegó a conducir este diodo, pero ya se empieza a levantar la tensión de este punto. Este también se pone en directa y se empieza ahora a cargar. Ahí estamos en esta situación. Es un instante, un poco de tiempo en donde ahora esta está bajando, la dibujo así bajando, y esta está subiendo. La suma de las dos es el nodo este, ¿no? Es la I0. Por eso la corriente ahí en ese momento es la de la fuente menos la de colector. ¿Está bien? Es decir, está esta tensión subiendo, se puso en directa al diodo y yo lo que estoy haciendo es darle un camino a la corriente por un capacitor. Entonces nosotros sabemos que eso crece, la tensión va a crecer como la tensión por un capacitor, también va a crecer como una rampa. Y además, en un momento se va a poner en directa la corriente por el diodo de volanteo. ¿Está bien? Y eso depende cuán rápido voy a llegar. Fíjense que para que se ponga en directa el diodo de volanteo tiene esta tensión a BD, que es el cátodo, o sea que el ánodo tiene que llegar a BD para que se ponga en directa, un poquitito más que BD en la práctica. O sea que lo que hace este capacitor de Snaber es hacer crecer esto más lento hacia BD hasta que se pone en directa el diodo. ¿Está bien? ¿Cómo se ve eso en formas de onda? Bueno, depende del tamaño del capacitor. Acá hay tres casos considerados, que son con un capacitor de Snaber chico, digamos, uno ideal, digamos, y otro más largo, ¿no? Entonces, fijémonos, como les decía, la corriente de colector en esa situación venía hasta que empieza a caer. El diodo todavía no conduce, ¿está bien? Vamos a analizarlo con el caso del medio, que es el ideal, ¿no? Venía conduciendo el colector, empieza a caer la corriente, pero se pone en directa, esta es la corriente del capacitor de Snaber, ¿no? Es esta de acá. Se pone en directa el diodo de Snaber, no el diodo de volanteo. Entonces crece la corriente linealmente, ¿está bien? Y la suma de las corrientes, como vimos antes, es esto, ¿no? El nodo este. Y 0 más la corriente de colector, más la corriente por el Snaber, toda esa suma tiene que dar 0 por este nodo. Eso es lo que uno ve acá. Esta cae, la del Snaber sube. Y la tensión de este punto, ¿cómo crece? Bueno, es un capacitor, así que creo que tenía la expresión puesta por acá. La tensión en el capacitor es la integral de la corriente. ¿Está bien? O sea, de la corriente por el capacitor. Y la corriente por el capacitor es esta, que crece linealmente. Porque esta cae linealmente. Entonces, la tensión crece así, crece lento. ¿Está bien? Y recién, fíjense, en el momento en que la tensión de este punto llega a BD, crece, llega a BD, ahí, a partir de ese punto, este diodo se va a poder poner en directa, y es lo que ocurre. Ven acá que la corriente IDF, que es la corriente por este diodo, IDF, recién ahí se pone en directa, y bueno, ahí termina el ciclo de apagado. ¿Está bien? Lo que logré es hacer crecer lentamente con el capacitor de Snaber la tensión en este punto sin tener el sobrepico, digamos. ¿Está bien? Lo que muestra este caso y este caso son otros valores de capacidad que me hacen o demasiado lento o demasiado rápido. ¿Está bien? Esa es un poco la idea de cómo funciona esa capacidad. Dos cosas más para decir. La resistencia lo que va a hacer es que después esa carga que acumulé en el
capacitor. Después, cuando quiera apagar, se va a disipar, o sea, voy a perder un poco de energía en calor en esta resistencia, disipando lo que almacené en el capacitor. O sea, es como una especie de amortiguador, si lo quieren pensar, ¿no? Me frena el sobrepico, almacena esa energía en el capacitor y después la libera en la resistencia, pero me evita que el transistor tenga que soportar un sobrepico de tensión. Si lo ven en el plano en el plano que veíamos hoy de corriente de colector a tensión colector emisor, lo que me permite es, bueno, modelar esas trayectorias por acá adentro, ¿no? Porque si uno, básicamente, fíjense acá, está la corriente cayendo mientras la tensión crece lentamente. Bueno, si lo dibujan en este plano les da, por ejemplo, esta trayectoria. ¿Está bien? O sea, me permite también moldear las trayectorias de, en este caso, apagado, el snap. Obviamente, esto es a costa de más elementos, en este caso un diodo, una resistencia y un capacitor, y una cierta disipación de potencia, ¿no? Porque esa energía se va a disipar en la resistencia. Pero bueno, con la idea de estresar menos, es decir, de no trabajar tan al límite al transistor en este caso. Bueno, hay otros, este también de sobretensión, pero de otra forma funciona, es muy parecido, solamente que ahora la resistencia está acá, pero la idea es muy similar. La idea es limitar el sobrepico de tensión de encendido, almacenando la carga en el capacitor, haciendo esta transición más lenta, y luego, ahí me queda, digamos, el circuito L parásito con el capacitor conectado a través del diodo, y luego disipar esa energía, como dice acá, como indica el dibujo, en la resistencia. ¿Saben? En lugar de tener un sobrepico grande, lo hago algo más extendido en tiempo, con disipación de potencia en la resistencia, pero disminuzco el sobrepico este. Es la misma idea que antes, digamos, pero de otra forma conectada. Para terminar el capítulo, nada, también hay snappers para el encendido. En el encendido me podía molestar el sobrepico de corriente, entonces los snappers de encendido, que pueden estar acá en serie con la llave o acá en serie con el diodo, básicamente es algo similar, pero ahora almaceno energía en una inductancia, ¿no? En la LS esta. Buscando limitar las variaciones, digamos, hacer más lentas esas variaciones de corriente, ¿no? En el encendido. O el de IADT, cuán rápido crece la corriente. Por supuesto, estoy metiendo inductancias en serie, va a haber una relación de compromiso en cuánto puedo poner de inductancia para que después en el apagado no me cause el efecto contrario y tenga un sobrepico de tensión, ¿no? Dependerá en el circuito, el dispositivo a qué es más sensible, qué tipo de snapper de estos que les conté utilizarán. ¿Está bien? Nada, esa es la idea. Creo que, bueno, acá es un gráfico de cómo uno podría hacer más lenta la crecida de corriente en el colector, ¿no? Es decir, hacer más lenta esa transición para tener menos sobrepico. Eso es todo. La parte esta de snappers, la idea era que sepan qué son, para qué están, por si alguna vez lo escuchan. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de esto. Si no, mi idea ahora es contarle unos pocos slides de otro tema. De hecho, voy a cortar la grabación esta si lo otro nos queda separado el video.